Buenas noches y bienvenidos al programa Mensajes de Orión. Esta noche no vamos a tratar un tema cualquiera. Vamos a hablar de las caras de Belmez. Y como ya sabéis los que conocéis del tema y bueno, los que no también, porque esto con lo viral que se hizo lo conoce básicamente todo el mundo. Bueno, sabéis que el tema de las caras ha sido un fenómeno muy estudiado, muy manchado a nivel mediático y muy oscurecido en el terreno social. Solo quiero deciros que esta noche voy a coger aire y a tragar un poco de saliva para hablar de todo esto. No solo se va a exponer información simplemente, como se hace en la mayoría de los casos, sino que mi compañero de investigación y yo, que ahora os lo presentaré, vamos a analizar al detalle todo. Y cuando digo todo, es todo lo que se ha dicho sobre este caso. Y lo más importante, vamos a extraer conclusiones y posibles causas de por qué ocurrió todo eso. Está claro que para completar un puzzle siempre va a faltar información, porque es lo que tiene esta vida. Pero vamos a intentar que entendáis todo bien y que cuando terminéis de escuchar los dos podcasts que versan sobre esta investigación, también vosotros tengáis vuestro propio criterio acerca de lo que pasó en Belmez. En concreto, por el momento, vais a escuchar dos podcasts sobre esto. Haremos dos partes y quizá más allá en el tiempo os sorprendamos con alguno más, ya que mi compañero y yo seguiremos juntos esta investigación y todo lo que vaya aconteciendo al caso. Como bien os he comentado esta noche, no estoy sola, ya que esta investigación en conjunto la he llevado a cabo con mi compañero Carlos del programa Omnilógico. Él, al igual que yo, publica podcasts en la plataforma iVoox sobre temas relacionados con el misterio y más específicamente hace referencia al fenómeno ovni y a la hipótesis extraterrestre. Carlos se define como una persona crítica ante todo, más que decantarse como alguien escéptico o por el contrario creyente a ciegas. Damos la bienvenida a Carlos al programa de hoy. Buenas noches, Carlos. Hola Gret, ¿qué tal? Buenas noches. Y bueno, en primer lugar quiero agradecerte por la invitación para formar parte de tu programa. Y bueno, como bien has dicho, estaremos comentando, hablando, indagando sobre este tema de las caras de Belmez. Sí, este tema tan interesante y bueno, con tanta información. Como ya sabéis todos, España es un país que tiene muy asociado y arraigado el tema del misterio, ya que muchos de los casos que aquí acontecieron se los puede calificar de paranormal. Es inevitable no pensar en lugares misteriosos como el Barranco de Badajoz o un caso icónico en la ufología como el caso Manises, o incluso el presunto contacto extraterrestre que dijo tener el historiador español Eduardo Pons Prades. Sin embargo, sobrepasando los límites de todos ellos, tenemos un caso que no tiene punto de comparación, y este sería el que nos convoca aquí esta noche, el tan conocido caso de las caras de Belmez. Vamos a situar primero geográficamente este caso y diremos que todo esto ocurre en Belmez de la Moraleda, en la provincia de Jaén. En esta provincia de Jaén podemos decir que ya existen casos pertenecientes al mundo paranormal, como el caso de los Villares, en 1996, que lo protagonizó Dionisio Ávila. El caso de las caras de Belmez tiene como protagonista a una mujer, María Gómez Cámara. Ella ya falleció por desgracia en 2004. María fue quien encontró la primera cara en el piso de su cocina cuando tenía 52 años, el día 23 de agosto de 1971. Aquí, en esta casa, ubicada en el número 5 de la calle Real, comenzaría esta historia de las caras, convirtiéndose así en uno de los lugares más representativos del mundo paranormal en España.
Y entrando ya en materia, Carlos, ¿podrías contar a los oyentes de manera más extensa cómo comenzó la aparición de estas caras y todo lo que aconteció después? Si bien, como indicaste, este fenómeno inició el 23 de agosto del año 1971, mientras María Gómez Cámara, en su cocina, se encontraba preparando la cena y luego de terminar, luego de un rato, se percató de la aparición de una forma que evidentemente era una cara en el piso de su cocina. Y obviamente la primera reacción de María Gómez fue obviamente la de confusión, puesto que no es normal, no es regular que a uno en el piso de su cocina le aparezcan caras. Entonces mandó a llamar a la vecina para constatar a ver si era imaginación de ella o si realmente era eso lo que ella estaba viendo. Y bueno, obviamente se comenzaron a juntar todos los vecinos y obviamente la voz se corrió a todo esto. Bueno, llegó el hijo, Miguel Pereira, que a día de hoy continúa vivo y es quien da el tour por su casa. Y pensando que se trataba de una broma, decidió picar esa parte donde estaba la cara y volverla a rellenar con cemento, porque pensaba que era una broma de mal gusto. El asunto es que el misterio comienza realmente cuando después de sucedido eso, vuelve a aparecer la misma cara, que de hecho es la cara más icónica en este tema, que se ha dado a nombrar la pava. Y Esa el es la primera asunto que surgió, ¿no? Esa es la primera. esa es la primera de todas. El tema de la pava se ha dicho que, así como tantas otras, que es falsa. Pero ¿qué pasa? Desde el momento ese que después comenzaron a aparecer otras caras, se quitó esa parte del cemento donde reapareció la cara y se guardó bajo un cristal. Cristal que nunca fue removido de ese pedazo de cemento. Y eso tiene mucho que ver porque más adelante el investigador, el parapsicólogo Jordán Peña, hizo un par de afirmaciones que en realidad no son certeras y tienen mucho que ver con esto del cristal en la cara de la pava. El O asunto es sea, que volviendo, sí, él empezó a hacer afirmaciones con eso, ¿no? Con la cara de la pava. claro, con la presunta falsedad de la pava, pero Ah. para poder demostrar la falsedad, obviamente había que realizarle análisis, que nunca se realizaron en realidad porque el cristal nunca fue removido. Y eso quedó constatado que es así. Ujú. Pero bueno, volviendo al asunto al año 1971, como te comentaba, se corrió la voz en el pueblo, ya no solamente en el barrio, en la zona, y obviamente empezaron a llegar personas de poblados cercanos y se comenzó a convertir en el espectáculo que, bueno, que ya conocemos al día de hoy. El asunto es que la familia de María Gómez en realidad nunca quiso hacer de esto un espectáculo, pero obviamente ya con la aparición de los diarios y todo eso en las noticias, fue inevitable que gente de toda España visite la casa del número 5 de la calle Real. O sea que de alguna manera no se les respetó, ¿no? No, no se respetó su intimidad, por así decirlo. O qué? Porque ellos sí, o sea, ellos llegaron a expresar abiertamente y en los medios que ellos no querían hacer de esto algo trascendental. Ellos lo llegaron a decir. A mí no me consta que lo hayan dicho, supongo que lo habrán pensado, pero como bien dijiste, fue una invasión a la privacidad, porque yo supongo que María Gómez habrá pensado, bueno, es cosa de un momento, de unas semanas, pero esto fue trascendiendo, obviamente, a través de los meses y después años, pero en ese momento inicial pensaban que podía llegar a ser algo de la noticia del momento y chao. Y Ujú. después de unas semanas, adiós. Pero en realidad esto se volvió como una bola de nieve, sobre todo porque después empezaron a intervenir los periódicos tratando de elucubrar hipótesis sobre qué podía hacer. Y ahí es cuando comienza en realidad el desfile de investigadores, parapsicólogos y bueno, y también ya presiones del gobierno, porque no nos olvidemos que esto sucedió durante la época del franquismo, lo cual no es un dato menor, porque el asunto del franquismo, como todos saben, era una dictadura
y todos estos temas por ahí tendían a ser ocultados. Pero lo del caso Belmes fue tan grande que rebalsó el ámbito español, incluso trascendiendo a otros países. Y el asunto con esto de los periódicos y el franquismo tiene mucha relación con lo que, bueno, ya comentaremos sobre la Operación Tridente. Pero Ujú. volviendo a tu pregunta, yo creo que no, que María Gómez Cámara no tenía conciencia de la magnitud del alcance que iba a tener estas apariciones. Sí, yo creo que tampoco. Yo pensaría que sería en un espacio corto de tiempo, pero claro, como los hilos empezaron, lo vamos a ver, a coger otras personas, pues se fue, la bola de nieve se fue haciendo más grande. ¿Por qué crees que este caso entonces tuvo tanto impacto mediático? Sobre todo teniendo en cuenta de que se trataba, bueno, un pueblo desconocido hasta ese momento que pasó lo de las caras. Bueno, ¿por qué tuvo tanto impacto mediático? Creo, en primer lugar, porque no había nada parecido a eso. Cuando uno habla de las caras de Belmes, trata de decir, bueno, a ver, ¿qué otro caso hay similar a este? Y la verdad que no hay otro caso. Es un caso único, podría decirse. Y yo creo que eso fue lo que le dio el cierto impacto mediático, la originalidad de este caso. Yo creo que ese sería el punto por el cual este caso tuvo tanto impacto mediático. Y bueno, piensas que de alguna manera también podrían, ¿no? Estas personas que empezaron a entrometerse en el caso, de aprovechar un poco el filón para ir sacando tajada de todo esto, porque claro, María Gómez Cámara se quedó en segundo plano, por Sí, así decirlo, ¿no? Ella sí, sí. realmente estaba siendo un poco controlada por los medios de comunicación, por todo el mundo, todos los que asistían a su casa a investigar el fenómeno. Y bueno, entre otros, cuando fueron notarios, bueno, su casa era una feria, Bien, totalmente. eh, lo acaba de definir con una precisión absoluta. Su casa se convirtió en una feria. Exacto. Eh, Es que literal. sí, literal, y yo creo que, mira, es la mejor manera de definirlo. Porque sí, justamente como vos mencionabas, entre notariados, investigadores y parapsicólogos, eso era un circo, y yo me atrevo a decir también un circo del absurdo, porque calcula que al día de hoy, como te mencionaba al principio, a modo de introducción, el misterio no está resuelto. Pero sí voy a reconocer que se han hecho intentos, algunos más válidos que otros, pero sí, eh, a fin de cuentas, en esa primera etapa, sí se convirtió en lo que vos decís, una casa feria. Sí, sí. Entonces vamos a adentrarnos y cuéntame de qué manera se estudió, bueno, cuenta a los oyentes de Ujú. qué manera se estudió el caso de las caras de Belmez y qué personas intervinieron en él, considerando que ha habido varios investigadores que trataron de dar una resolución a esto. Bien, tanto vos como yo, al investigar, al buscar información sobre este caso, nos hemos dado cuenta de algo en lo cual hemos coincidido. La multiplicidad de investigadores, algunos con técnicas más cercanas a la ciencia, otros con técnicas de espiritismo, pero yo creo que si tuviera que decir de qué manera se investigó este caso, yo diría que de una manera infructuosa, porque ninguna investigación estuvo llevada con una seriedad que ameritaba la explicación para este caso. Diría que de qué manera se investigó, bueno, de una manera muy poco precisa. Yo creo que esa sería la manera en la cual yo definiría cómo se investigó el fenómeno de las caras de Belmes. Sí, yo eso ya le añadiría poco precisa y con mucha paja de por medio. Entonces Ujú. creo que esas imprecisiones muchas veces pueden venir por eso y bueno, y por algún tipo de influencia, ¿no? O de asunto, no sé, que interesara en ese momento. Y bueno, sabemos que Iker Jiménez ha sido uno de los principales investigadores de este caso. Y bueno, cuéntame, ¿cuál es su postura frente al caso? Bueno, el tema de Iker Jiménez es, yo creo que ambivalente, porque de momentos como que avala el fenómeno, por otro momento lo niega, después lo vuelve a aceptar, y así yo creo que ese cambio es de acuerdo a su conveniencia. No nos olvidemos que Iker Jiménez editó un libro en conjunción
Lorenzo Fernández, si mal no recuerdo, libro que se llama Tumba sin nombre, en donde desarrolla el caso de María Gómez Cámara. Él, en el año 98, junto con Lorenzo Fernández, fue a investigar a Belmes de la Moraleda este caso. Calculamos que en aquella época Iker Jiménez era apenas un principiante. Y después, ya ganando más relevancia, decidió editar este libro y decir que no era tan genuino el, el caso. Incluso acusando a María Gómez Cámara y su familia de que todo esto era una puesta en escena para sacar dinero, cuando en realidad ellos realmente no hicieron tanto dinero, no tanto como lo hizo sí el periodismo, que sí obviamente sacó su buena tajada con informes, documentales y transmisiones sobre este caso. Así que yo creo que acusar a alguien porque gane un par de euros por eso, yo creo que es desestimar a la persona y me parece inviable como para desestimar un caso de esta magnitud. Pero sí te podría decir eso sobre el aspecto de Iker Jiménez. Y te quisiera hacer una pregunta. Hay documentales de Iker Jiménez al respecto, ¿no? Sí, claro. Yo lo que te iba a decir, porque claro, alguien puede decir, antes de continuar, alguien Sí, puede decir, bueno, no, es que es normal, porque si estás llevando a cabo una investigación longitudinal en el tiempo, puede ser que sí que quepa que puedas cambiar tu postura, ¿no? Pero yo creo que no, eso no cabe, porque tú cuando estás llevando a cabo una investigación puedes ir sacando pues posibles conclusiones pero no tan extremas como se ha visto en él, de ahora pienso blanco, ahora pienso negro y acuso, y ahora pienso otra vez. Entonces, claro, realmente no ha dicho nada concluyente ni nada esclarecedor sobre las caras. Por lo que comentabas tú del documental, tiene, bueno, Iker Jiménez, yo lo he podido ver en el programa de Jiménez del Oso, sí, hablando sobre las caras de verme. Bueno, ahí por lo que dice, cree firmemente en el caso. Luego tiene un programa también en Milenio 3 programa de radio, que bueno, tampoco dice mucho, simplemente pone encima de la mesa el caso y cuenta, pues, hablan de las psicofonías que ahora comentaremos, y bueno, poner encima de la mesa el caso tampoco no dice nada trascendental. Y luego sí que es verdad que tiene un par de programas más en uno de ellos, otro de radio, que van allí en directo a la casa de las caras de Belmez. Y luego tiene su última investigación que hizo en Cuarto Milenio, también que hizo dos partes, pero nada más allá. O sea, nada más allá de lo que se ha estado viendo y de este juego de izquierda-derecha, izquierda-derecha, por llamarlo o por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí. tampoco sabemos que es uno de los investigadores principales, pero tampoco te quedaba tan claro cuál es su postura real. No sé si es porque está en una cadena tan importante de televisión y muchas veces no se puede mojar, por decirlo de alguna manera, en decir lo Ujú. que realmente piensa sobre el caso, pero vamos, de momento no se le ha visto por lo que te comentaba, algo concluyente. ¿Te referías a eso, Carlos? Sí, en realidad yo formulé mal mi pregunta. Mi pregunta era si recientemente había realizado un documental. No, recientemente no. El último Bien. fue cuando empezó la temporada 10 de Cuarto Milenio y ya está. Ese es el último así documental más reciente. A lo mejor se me escapa, puede ser, pero abrió la temporada 10 de Cuarto Milenio con estos dos documentales, estas dos partes sobre las caras de Belme. Pero ya no me consta de que actualmente hayan hecho nada. De hecho, en el programa de Jiménez del Oso hablaron de, bueno, se dijo porque claro, se le asocia a María con la aparición de las caras, ¿no? Según el estado anímico de María, las caras hay veces que se ven más claras, menos, van cambiando un poco las sombras de las caras. Entonces, dijeron, a modo irónico, no sé de qué manera lo dijeron, que se esperarían a la muerte de María Gómez Cámara para ver lo que es la evolución de las caras.
pero de momento yo buscando información ninguno se Mm. ha pronunciado ante este tipo de hecho, ¿no? De ver cómo están las caras después de la muerte de María. No sé si es que se les habrá olvidado o porque realmente no, eso no les importa. Pero esperaba encontrar algo respecto a eso y no lo he hecho. No sé, a lo mejor lo dirían de manera irónica, pero yo creo que no, porque vamos, lo explicaron abiertamente, ¿no? Entonces, no Sí. sé, a lo mejor algún día nos encontramos algo que publiquen, pero de momento nada. Claro, mira, antes de hacer una observación sobre lo que acabas de decir, quería decir que sí, obviamente, Iker Jiménez hizo documentales y por eso quería hacer la precisión, sí, recientemente hizo documentales. Eso para que no se malentienda que hablo de alguien que no sé si hace documentales o no. Está claro que sí, solamente yo preguntaba sobre alguno reciente. Y dijiste algo sobre Iker Jiménez que me parece muy importante y lo quiero destacar, que cuando uno hace una investigación puede cambiar su postura, pero de una manera lineal. A medida que va investigando, bueno, va descartando hechos o causas y va definiendo su postura, pero no cambiar, volver a una postura anterior que presuntamente debería ya estar desmentida. Yo no puedo decir hoy creo en los ovnis y mañana no, y después volver a decir sí creo. Yo creo que hay que mantener siempre una línea, sobre todo cuando uno está investigando. Y respecto a esto de lo que decías, de que iban a esperar a que María Gómez Cámara falleciera para ver si siguiera apareciendo, me parece de mal gusto. Porque en realidad uno puede decir, bueno, no creo, pero no decir voy a esperar a que tal persona se muera para ver si algo es cierto o no. Yo creo que eso debe estar asignado por la investigación y no por el fallecimiento de una persona. Así que en lo personal te digo que eso, más que irónico, me parece de muy mal gusto. Sí, de mal gusto, sí. Y de hecho lo pararon, lo comentaron, ¿no? Hubieron una serie de... Sí, hicieron un parón. Empezaron así, media risas, media... Porque claro, con lo que acababan de decir, pero bueno, sería... ya vemos que de momento no lo han hecho, entonces lo mismo se quedó ahí en el olvido. Me gustaría preguntarte, Carlos, porque Pedro Amorós es otro investigador que se ha Sí. ocupado de investigar este caso de las caras de Verme. ¿Qué me puedes contar sobre él y su investigación? Bueno, mira, sobre Pedro Amorós, la verdad que mucho podría decirse, pero a los fines prácticos te voy a decir que en lo personal creo que tuvo buenas intenciones al momento de investigar, pero yo también pondría en tela de juicio los resultados porque él en el 2002 aseguró tener títulos que en realidad no tenía, formación académica que no, que fue negada incluso por las propias instituciones académicas de España. Y una persona, y a todo esto fue desenmascarado a través de un artículo del periódico El Mundo de España, en el cual se dejaba a la vista todo esto, todas estas mentiras que él después tuvo que reconocer, obviamente, porque la información era clara. Pero Pedro Amorós, yo creo que es alguien que se quiso subir al caballo de todo este fenómeno y ganar cierta notoriedad. Sí es cierto que ha grabado presuntamente psicofonías, que ha realizado estudios sobre algunas caras, incluso caras que después salieron en otros lados, pero que, bueno, eso ya después vamos a hablar al respecto, pero volviendo sobre Pedro Amorós, yo diría que es un investigador, sí, pero no creo que sea quien deba ser tenido en cuenta al momento de tratar de resolver este misterio. Eso es lo que podría decirte sobre Pedro Amorós. A continuación os voy a dejar una psicofonía que realizó Pedro Amorós en compañía de María Gómez Cámara. Bueno, María, pregunte usted. Bueno, el por qué has venido aquí a mi casa. Te iba a decir yo, sí, bueno, salió un titular que ahora lo comentaremos de, bueno, lo de las caras hablan, ¿no? Yo te iba a decir, si las caras hablaran,
Madre mía, Sí, porque todo lo que hicieron allí fue pequeño. Y sí. entonces, siguiendo al hilo de esto, ¿qué pruebas relevantes se obtuvieron de las investigaciones? Pruebas relevantes, te podría decir que poco y nada, porque se ha analizado la composición química de estas caras, incluso como hemos hablado mientras investigábamos, el famoso tema de las sales de nitrato de plata. Y la verdad que eso no dice mucho, aparte que fue una explicación inverosímil, al día de hoy ya podemos decir que es inverosímil, pero ¿qué se ha desprendido de estas investigaciones? Bueno, yo creo que diría que poco y nada, porque todavía seguimos hablando de misterio, de un misterio que no ha sido resuelto. Así que yo creo que sí, que se ha investigado mucho, pero se ha podido probar poco. Sobre todo si tenemos en cuenta que a los fines prácticos de la ciencia, un hecho tiene que tener la capacidad de ser predecido, reproducido, ¿m? Y eso no pasa con las caras de Belmes. Por más que se hayan hecho intentos infructuosos de reproducir las caras. Así que yo creo que muy poco se ha obtenido de las investigaciones. Sí, y además me parece súper irrelevante eso, porque tú en una investigación tienes que tener, en una investigación paranormal tienes que tener varios factores, bueno, y en toda investigación, tienes que Mm. tener, hay varios factores a tener en cuenta. Lo que no puede ser es que con un factor que es irrelevante en este caso, por ejemplo, lo que es el material o cómo están hechas las caras de Belmes, que es lo que se ha centrado gran parte de la investigación para luego tacharla de fraude. O sea, pero es que ellos nada más que se estaban centrando lo que es en la construcción, a ver cómo explicarlo, en la construcción o en la creación de esas caras. Pero es que se están olvidando de lo que es todo el fenómeno paranormal en sí, que ya no está, a mí qué mal me da que estén hechas de nitrato, un suponer, ¿no? De nitrato de plata Sí, o de lo que es el material que haya en el suelo en ese momento. Si bueno, eso lo utilizaron también para decir que como que alguien no las había hecho con ese tipo de material para tacharlas de fraude, que bueno, y como no se pudo comprobar, por lo tanto el fraude no existe por el momento bueno, de que las caras de verme sea un fraude. Entonces, claro, yo te quiero preguntar también sí. por qué piensas que las caras de Belmez no pueden ser una pareidolia. Bueno, justamente tiene mucha relación con lo que acabas de decir, que da igual el material del que sea, y el tema es que no se puede reproducir, porque antes hablábamos de que medianamente a un fenómeno hay que poder predecirlo, explicarlo y reproducirlo. Respecto a la reproducción de las caras, ninguno de los investigadores, absolutamente ninguno, ha podido reproducir de manera exacta una cara similar. Sí ha habido intentos de hacerlo, sobre todo el parapsicólogo Francisco Manis Ferrer. Él creó un método de reproducción, pero tengo que decir que es un método bastante burdo. Las caras no salen con la misma calidad que las originales. Y sobre esto yo diría que no se puede reproducir porque realmente yo creo en el origen paranormal de las caras. Yo creo que ese sería el punto clave de por qué no se pueden reproducir tal cual las originales. Claro, yo opino igual. Y de hecho, bueno, luego me lo reservo un poco, me lo reservo la parte de la conclusión, pero sí, es lo que quiere decir, que realmente ellos, los investigadores, no han dicho nunca las causas de la aparición de las caras. Ellos se han limitado a analizar lo que es el material, el proceso, las caras, y bueno, y luego hicieron lo que es el tema de las psicofonías, que vamos a entrar un poco en el tema también. ¿Qué podemos decir de Germán de Argumosa y las psicofonías obtenidas durante su investigación, Carlos? Bueno, decir sobre Germán de Argumosa, en primer lugar, y esto es opinión personal, lo aclaro, yo creo que es el investigador de todos los que han pasado, yo creo que el más relevante, sobre todo porque fue el que sentó las bases de lo que hoy podemos hablar, por ejemplo, de teleplastias, como mencionabas vos también, el estado anímico de María Gómez Cámara, entre tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que fue la investigación base para los investigadores que vinieron después. Él sí es cierto que grabó psicofonías, fue el primero en grabar psicofonías,
Incluso una psicofonía que decía que el infierno comienza acá, un mensaje bastante tétrico. Y otra psicofonía importante de Germán de Argumosa fue esa tan famosa, donde una voz decía, pica piso aquí, algo así, si mal no recuerdo. Y a partir de esa psicofonía se decidió realizar excavaciones en la casa de María Gómez, descubriendo varios restos óseos de niños, con la particularidad de que no había cráneo, eran cuerpos decapitados. Y ahí, bueno, Mm. también ya tomó relevancia, o tomó fuerza, mejor dicho, el asunto paranormal y esotérico del asunto. Porque ahí se empezó a manejar la hipótesis de que las caras eran de esas personas. Y más adelante incluso se dijo que eran de los familiares de María Gómez Cámara. Pero yo creo que, volviendo a tu pregunta sobre Germán de Argumosa, creo que es probablemente sea el investigador más relevante de este caso. Sí, a mí también me lo parece. De hecho, creo que marcó el antes y el después de las caras. Y bueno, ya lo que comentaba antes, ¿no? Que gracias a él, bueno, y dice que llevó allí unos aparatos súper, bueno, que puso allí en el sitio, bueno, los aparatos, que bueno, llamó bastante la atención, ¿no? Para hacer las psicofonías. Y luego fue el titular, ¿no? Este famoso de Las caras hablan, Sí. después de esto. Mira, En acaba de decir algo. Belmez, bueno, sí, coméntame. Sí, disculpa la interrupción. Acaba de decir algo que es preciso. Marcó un antes y un después. Yo creo que sí, que el antes y el después de las caras de Belmez, sí, como lo has dicho, se marca a partir de la figura de Germán de Argumosa. Sobre todo, no olvidemos que él también fue con un parapsicólogo alemán de nombre Hans Bender, que se dedicaba puntualmente a esto y la verdad que eso también le dio como más solvencia a la seriedad de la investigación. Sí, y él de por sí ya era un parapsicólogo bastante reconocido y él tenía ya renombre en este terreno y la verdad es que era bastante respetado. Entonces, pues yo creo que por eso es lo que comentábamos. Sí, claro. Sí, sí. Y bueno, que te iba a decir que en Belmez se dicen muchas cosas de María, que era una persona tétrica y algunas compañeras del colegio afirmaron que sentarse al lado de María era una forma de castigo. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, lo que podría opinar es lo siguiente. Yo, las primeras veces hace unos años, cuando empecé a conocer de este caso, de alguna manera siempre me llamó la atención la imagen de María Gómez Cámara. Se ha dicho que es una que era, porque ya falleció, que era una persona muy sensible a todos estos temas. Y yo creo que decirle tétrica, la verdad que obviamente es como una falta de respeto, pero pasa que ella quedó de alguna manera estigmatizada por las caras que aparecían en su casa. Yo creo que no, que puede haber alguna relación entre ese aura, por decirlo así, de María Gómez en relación a las caras. Pero yo creo que eso, por ejemplo, esa afirmación de la del colegio, que era una forma de castigo, yo creo que eso podría dar la pauta de que María Gómez tenía una cierta sensibilidad y un cierto, como dije, aunque no sea la palabra, un cierto aura paranormal o esotérico. Así que no sé en qué contexto también, o quién lo ha dicho a eso, pero, pero creo que sería algo más cercano a la falta de respeto que algo que pueda describir cómo era María Gómez Cámara. Sí, totalmente. Yo pienso que María también, bueno, sí, decía, salió en el programa de Iker eso, que la gente del pueblo decía que María Gómez siempre iba de una manera así, andaba muy, no sé, en sí era una persona bastante lúgubre, ¿no? Y Ujú. bueno, yo respecto a esto pienso que, bueno, María algo la unía al mundo paranormal seguro y eso se nota cuando los que estamos en bueno, y los que no también, cuando una persona, bueno, eso ya viene en las energías de las personas. Cuando tú ves a una persona que desprende alegría, lo ves, y cuando una persona desprende tristeza, igual. Entonces yo pienso que es eso, que la energía misma de María, algo extraño, ¿no? Tenía, pero claro, eso tampoco es determinante a la investigación. Esto no tendría nada que ver. Esto sería como un simple, ¿no? Un simple comentario a todo esto o algo que añadir.
más que Sí, algo que su- determine. subjetivo por sobre todo, porque vos lo dijiste bien recién, yo decía ahora, y la palabra es energía. Y bien como lo decías vos, uno se da cuenta cuando tiene energía positiva, negativa o de tipo que sea. Yo creo que, y esto lo digo así a la pasada, yo creo que a María Gómez en el pueblo la habrán visto como una especie de Morticia Adams, algo así, porque la verdad Mm. que, eh, incluso, mira, te voy a decir algo, en uno de los tantos documentales que hay, a la vecina que vive enfrente, le preguntaron, bueno, ¿por qué piensa que le pasó esto a María? Y la vecina responde, porque se lo merece. Y el periodista le pregunta, pero ¿por qué? ¿Cómo que se lo merece? ¿Por mala? Y dice, no, bueno, porque ella tendrá que pagar algo y por eso le habrá aparecido. O sea que esa era la visión que tenían algunos vecinos sobre María Gómez. Así que sí, yo creo que quedó estigmatizada a partir de este fenómeno. Bueno, Carlos, visión, o bueno, eso que comentas es bastante concreto, ¿no? Eso que comentas a lo mejor es algo concreto porque se lo merece, no sé, que sabía la gente que no, que todo en un pueblo pequeño, tantos secretos, ¿no? Tantas cosas sin resolver, tanto misterio. Entonces, no sé, pero bueno, como lo que decía yo antes en la introducción, que todas las piezas del puzzle no las vamos a conocer, porque eso está claro. Hay vidas privadas y hay vidas de las personas y hay sucesos que lo mismo acontecieron y ninguno de nosotros sabemos que completarían un puzzle grande y a lo mejor pues no podemos, precisamente por eso. Pero bueno, Total, podemos sí, sacar hipótesis, sí, sí, totalmente de acuerdo, sí. que luego Sí, sí. comentaremos también. Entonces vamos a ir a una pregunta un poco más concreta. Sí. El hecho de qué une los huesos encontrados, que dice los que hemos dicho sin cráneo, ¿qué une esos huesos a María y a la aparición de las caras? ¿Hay realmente alguna relación entre estos tres ítems? Mira, yo diría que en relación a María, directamente no. Si bien es cierto que varios de sus familiares fueron asesinados durante la Guerra Civil Española, no son esos los cadáveres que corresponden a los familiares de María Gómez. Sí es cierto que los restos óseos fueron, o sea, se determinó que pertenecían a niños, pero también hay que tener un poco de datos históricos, porque recordemos que en esa zona de Belmez de la Moraleda, en el siglo XVIII, se acostumbraba a hacer cementerios de niños, sobre todo en esa zona. Y obviamente a esto si le sumamos la condición de humedad, la cual tiene Belmez de la Moraleda, era obvio que podía llegar a descubrirse, como ha pasado, cadáveres, esqueletos, restos óseos que emerjan a la superficie. En este caso fue porque se realizó una excavación, pero no es algo inusual que se haya encontrado restos óseos, porque en la zona ya ha sucedido con anterioridad. Pero si tiene alguna relación con las caras, yo me atrevo a decir, y vuelvo a repetir esto, opinión personal, puedo decir que puede ser algún tipo de manifestación espiritual por parte de los espíritus de estas personas. Yo creo que podría ser eso. ¿Lo puedo explicar? No. ¿Lo puedo mostrar? Tampoco, pero sí lo pienso, y aparte porque ya ha sucedido antes. Bien conocerás vos el tema de los fenómenos poltergeist, por ejemplo, como manifestación existe, no se puede negar. Y yo creo que el tema de las caras, sin ser un poltergeist, yo creo que sí, que puede tener relación con estos cadáveres encontrados, ¿no? Mira, yo pienso que de alguna manera estaba todo relacionado. María, de las caras y los huesos, las tres cosas, ¿no? Pasa que esto en el segundo programa ya lo explicaré bastante mejor, más extenso. Pero voy a dar una pincelada de algo que pienso, Sí, que nos ha dicho hasta el momento. Tú fíjate que los huesos encontrados no tenían cráneo, pero en cambio sí que salían caras. Y ahora viene una pregunta, ¿no querrían transmitir algún mensaje? O sea, el hecho de que no tuvieran cráneos y que aparecieran las caras. O sea, yo creo que es lo que tú dices, Carlos, que si se pudiera investigar más sobre la procedencia de los huesos y a quién pertenecían realmente y lo que pasó de manera específica, seguro que nos sorprenderíamos, seguro. Fíjate estoy de también, acuerdo. Sí, sí. fíjate.
también pienso, después de todo esto que hemos comentado, que María sabía algunas cosas más de la cuenta. También lo pienso. Y que en momentos se hizo un poco la sueca y no dijo más de la cuenta, al igual que mucha gente del pueblo o de alrededor. Algo sabía alguien o algo pasó, algún hecho que algo sabían, algo pasaba ahí. A mí ahí no me, eso a mí no me une. Eso de lo que desprendía María, ¿no? Eso a mí no me une. Y yo creo que, a ver, las caras, aquí no voy a afirmar o no, que no sé si tienen relación, yo creo que las caras no tienen relación con los familiares de María y más bien las caras tienen relación con lo que es el cementerio o el enterramiento de esos huesos, ¿no? Sí. Y pienso que, bueno, luego explicaré más el papel de María en todo esto, pero yo creo que María lo único que hizo fue encender el interruptor de manera metafórica o literal, así tal cual, ¿eh? Bueno, ya lo Mm, explicaré, ya lo explico bien, en el segundo programa más extenso. bien. Y nada, pero más o menos vamos por la misma línea, ¿no, Carlos? ¿Qué te parece? Sí, mira, y acabas de decir algo que me parece muy interesante y la verdad que no me lo había puesto a pensar. Esto que decís de las apariciones, que tiene relación directa. Y es verdad porque ahora que lo pienso, fíjate vos que entre tantas caras que han aparecido, ha aparecido caras de niños. Se han registrado varias caras de niños. Y no es una casualidad que se manifiesten caras de niños y por ahí, bueno, en algunas ocasiones sí cuerpos completos, pero que principalmente sean caras y que se hayan encontrado cadáveres decapitados, sin cabeza. Eso que acabas de decir me parece interesante porque no me lo había puesto a pensar en realidad así tan puntual. Así que A yo mí creo se que me es encendió la interesante. bombilla. Sí, Se me encendió la bombilla, dije, claro, no hay cráneos, pero sí que se presentan las caras, aquí pasa algo. es verdad, sí, y sí, es una correlación obviamente cuanto menos curiosa porque que aparezcan caras y cuerpos decapitados, la verdad que tiene que haber alguna relación. Así que muy interesante, voy a estar esperando, obviamente, al segundo episodio para que comentes eso, porque la verdad que puntualmente algo que pueda resultar tan obvio, tan evidente, no me lo había puesto a pensar. Así que me parece muy interesante lo que acabas de decir. Sí, sí. Bueno, esperaremos al segundo a ver las conclusiones que tenemos los dos, a ver qué pasa con todo esto. Y bueno, entonces, a ver, a mí me gustaría poner también encima de la mesa el tema este de la aparición de más caras en casas colindantes a la de María Gómez Cámara. ¿Qué se dice sobre esto, Carlos? Bueno, a primera vista que son intentos de querer colarse en este fenómeno, en la fama de este fenómeno. Antes hablábamos sobre Pedro Amorós, y Pedro Amorós realizó lo que hizo Germán de Argumosa en su momento, ya pero en la actualidad, en el año 2002, de precintar casas colindantes a la de María Gómez, y porque había gente que argumentaba que sí, que también le aparecían caras. Bueno, se reprodujo lo que hizo Germán de Argumosa en su momento, se presentó una habitación de una casa cercana y a los días se encontraron, sí, con manchas, pero eran burdas manchas de humedad, que nada tenían que ver con las caras originales. De hecho, había que hacer un esfuerzo muy grande por encontrar alguna forma. Yo creo que ahí sí entra el fenómeno de la pareidolia, que ni siquiera es pareidolia porque no se parecían a nada. Incluso Mm. alguno arriesgó a decir que se parecía a una palmera. Y como manifestación espiritual, una palmera no dice nada. Así que yo creo que eso, que las caras que han aparecido en las casas colindantes, yo diría que forman más parte del universo del fraude que del fenómeno original. Yo creo que es más por ese lado, me parece. Vale, por No sé, dejarlo claro, eso. sí, no sé si vos coincidís en este punto. Mm, Sí, sí que coincido. No descarto la posibilidad de que en alguna casa también apareciera algo o incluso si nos pusiésemos a hacer psicofonías por la zona, seguramente, y pongo la mano en el fuego y no me quemo, que obtendríamos psicofonías relevantes, seguro. No hace falta ir a la casa de María Gómez, seguro, porque si allí había algún enterramiento, lo íbamos a captar no solo en su casa. Eso pongo la mano en el fuego. Lo que sí que es cierto es lo que dices. Ver cosas donde no las hay tampoco. O sea,
También se quedaría, pues se quedó pues, en un simple rumor, entre comillas, ¿no? Por lo que bien explicas, de que eso sí que hubiera sido una pareidolia, porque estábamos intentando ver cosas donde no las hay. Entonces eso yo quería exponerlo para descartarlo, simplemente. Bien, perfecto, sí. Y sobre todo porque, a ver, esto ha generado mucho movimiento mediático y económico. Yo creo que a partir de eso es que se ha querido forzar el tema de otras caras en otras casas. Yo creo que forma parte más de un asunto de ese aspecto más que uno esotérico o paranormal. Sí, sí. Por supuesto. Pues Carlos, vamos a terminar el programa de hoy porque ya nos Perfecto. hemos extendido bastante Vale. y nada, y dejaremos para la segunda parte todo lo que queda, si te parece bien. Me parece perfecto porque hay mucho que decir al respecto. Es un caso que tiene muchas variables y sí, yo creo que merita sí, otro episodio, por lo menos. Sí, sí. Sí. Bueno, Carlos, pues nos vemos pronto. Bueno, será hasta la próxima entonces. Hasta la próxima. Por hoy termina la primera parte de Las caras de Belmez. En poco tiempo podréis escuchar la segunda parte de todo esto, donde seguiremos ahondando en el caso y por fin os expondremos nuestras conclusiones más relevantes. Muy buenas noches a todos y hasta el próximo programa.